Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy es un día muy especial, porque no voy a hacer ningún análisis-reacción. Hoy voy a festejar junto a ustedes el unboxing de mi placa de 100.000 suscriptores. ¡Sí! Así que les agradezco infinitamente que estén ahí para compartir este hermoso momento conmigo. Así que espérenme un cachito que lo voy a buscar. Acá está. Ay, ya le pegué al micrófono. La emoción. Miren, ¿no está hermosa? La tenía hace unos días en casa. No la toqué. No la quise abrir. No, nada. Es divina. Me voy a poner los anteojos porque quiero ver todo bien. Está con mi nombre. Tiene sus cintas. Me da no sé qué, no la quiero abrir. Ay. Gracias, gente, por estar ahí. Bueno, vamos a abrirla. Ay, yo soy malísima con esto. Agarré todo al revés. Ahí está. A ver, ¿cómo se abre esto? ¿Estoy agarrando bien? Ah, de acá. También tiene... Uy, qué seguridad tiene todo esto. Tiene para que nadie te lo abra y te lo puedan... Ay, qué emoción. Ay, miren. No trae nada. No, sí trae. Tiene como un protector de una telita. Y una carta. Querida Marita. No sé. Saben que mi inglés es pathetic, ¿no? Ya se los había dicho. Así que, congratulations on your subscriber milestone. Nos sentimos honrados de que seas parte de nuestro no sé qué, y bla, de la experiencia excepcional, que es un canal divino. Entiendo más o menos. Rick. ¿Quién es Rick? ¡Wow! ¿Quién será Don YouTube Creator Society Awards.com? ¡Wow! ¡Qué lindo! Y acá una carta de YouTube. Miren. ¡Qué emoción! Do you remember your first subscriber? El primer suscriptor. Sí, me acuerdo de la primera vez que me animé a hacer una reacción. Después le comento. Sus 100 suscriptores. Sí, ahí sí me acuerdo más. Sus 1000 suscriptores. Sí, estaba como en shock. Yo no entendía nada. Me acuerdo que me emocioné mucho. Dije, no me puede estar pasando esto a mí. ¿Realmente es verdad? No podía creerlo. Fue una maravilla, fue como un milagro, porque era hacer algo que a mí me encantaba, era algo que era pura pasión para mí. Y ahora nosotros conocemos y recordamos esos 100.000 suscriptores. Los fans han visto su trabajo, algo así, ¿no? Bueno, yo no me voy a hacer la que recontra entiendo todo lo que dice, porque ya me conocen, o sea, que yo les venga a decir esto, no. Pero que reconocen mi trabajo por los 100.000 y por eso me dan la placa plateada y me felicitan. Y saben que hay muchas historias que puedo contar como la comunidad, a la comunidad. Con mi creatividad. Nosotros no podemos esperar para ver qué es lo próximo que tengo como para mostrar en el nuevo camino. Y esperan que haga 1.000.000. Bueno, son un poco pretenciosos. 1.000.000 es un montón. Podrían dar cada 100 o cada 200 o cada 500. Pero 1.000.000, por favor. A poner suscripción lo que no pusieron suscripción, ¿eh? Sí. Sinceramente, Niel Bohan YouTube Seúl. Mirá vos, qué lindo, qué emoción. Ay, a ver la placa. Ahora dice otro nombre, porque a mí me pasan esas cosas, ¿eh? Sí. Parece que no, pero a mí me pasan esas cosas.
No, está bien, Marita Arquer, for pacing 100.000 subscribers. YouTube, miren, son ustedes. Ustedes representan esto. Ustedes lo lograron. Llegaron a esta meta. Y aquí estamos ganando la placa plateada del canal más internacional con los suscriptores más maravillosos del mundo entero. Ay, parezco relatora de fútbol. Dios santo. Ay, yo lo quiero sacar de acá. ¿Qué se siente? A ver. ¡Ay, Dios! ¿Qué? Tiene como una panita, como terciopelo atrás. ¡Ay, me veo en el espejo! ¡Ay, qué mal maquillada que estoy! Siempre es algo muy morticia. Ay, ahora me corrí el maquillaje. Soy de terror. Me estoy mirando en el espejo en la placa de 100.000. No puedo creer esto. No lo puedo creer, señores. Miren esto. Es increíble. Increíble. ¿Y cómo lo logré? Con mis propias reglas. Porque yo lo que quería era que fuera internacional. Que no me pusiera solo en un canal, en un país. Que no me instalara solo en un país. Yo quería que en mi canal hubiese gente de todas las culturas y logré llegar hasta acá de esta manera. Tengo gente que ahora voy a agradecer a los que recuerde, porque sepan disculpar, porque seguramente me voy a olvidar de miles, y aparte ahora que YouTube cambió y la mayoría se llaman @user1234, no sé por qué, y he perdido un montón de gente. Amador, por ejemplo, Amador. Creo que sos un user, me parece, porque no te vi más y sé que me escribís. Pero hay muchos que perdieron el nombre de usuario y entonces no sé quiénes son, no sé. Pero los que recuerdo, como Amador, por ejemplo, de España, quiero ir agradeciéndolos de a poco. Miren qué cosa más bella. Ay, esto tenía como algo abajo, ¿no? No quiero dañar. Y acá tiene una cosita, miren, para que no se ponga fea. Ahora después buscaremos un lugar. Igual yo me estoy mudando de acá, porque acá estoy muy cerca de la calle, hay unos ruidos, me ladra el perro, me pasa el auto. Me quiero mudar a otro lugar más arriba, más en las alturas. Pero no, va a tardar un poco igual eso. Esto, reconocimiento, esto te están incitando a que tengas la placa de oro y la placa de, no sé, de diamante. Será esta otra que es divina. Pero ¿cuántos tenés que hacer de suscriptores? No sé, es un trabajo muy duro. Yo no sé si ustedes realmente verán, no quiero ni cerrarla ni nada, pero bueno, vamos a dejarla acá un costadito. Lo que sí... quiero dedicarme a agradecerles a ustedes, que son mi gran placa, son ustedes, realmente. La placa son ustedes, son los que hicieron posible. Se me cae el aro, cualquier cosa. Los que hicieron posible llegar hasta acá son ustedes, porque son los 100.000 que están del otro lado, los 100.000 que todos los días ven el programa, que están disfrutando o no, pero que lo miran y de pronto dan su opinión con educación, con esmero, con entusiasmo, con ánimo, siempre con buena onda, decimos acá en Argentina, y cada uno de sus países. Yo puedo tirar algunos nombres así por arriba. Primero que nadie le tengo que dar gracias a mi familia, que sería a mi esposo y a mis hijos, que son los que me hacen el aguante desde el primer día, y no puedo dejar de nombrarlos porque no soy yo sola, yo soy la voz, la cara, pero no soy yo sola. Ellos me ayudan para subir las canciones, mi hija a veces me hace las portadas, mi hijo me hace las ediciones, mi marido a veces sube las canciones de madrugada. Todos conformamos una familia y entre todos hacemos que este canal haya llegado a este lugar. No soy yo solita acá que está haciendo todo este gran trabajo que lleva, porque parece fácil, parece que es un ratito, pero realmente es un trabajo de 24/7. Si vos no frenás,
la cabeza no frena y no dejas de contestar comentarios, por ejemplo, y podés estar todo un día entero trabajando y no te das cuenta. No te das cuenta, porque estamos preparando la reacción, reaccionando, contestando comentarios, editando, subiendo, preparando la nueva reacción, pensando en cuál vas a hacer mañana. Es tremendo, es un trabajo que no termina. Los subtítulos a veces llevan casi 2 horas más de hacerlo, porque no quiero hacerlo para un país solo. Mi canal se ven distintos países, así lo tiro por arriba. Empecemos más o menos desde abajo, desde mi país: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil. No me quiero olvidar porque va a ser terrible si no nombro alguno, pero bueno, qué sé yo. Sí, Chile ya lo nombré. Panamá, bueno, me fui a la otra punta, pero no, México lindo y querido, Ecuador, la gente de Ecuador, bueno, las islas de Centroamérica, todas las islas de Centroamérica. Vos decís, ¿cómo puede ser? Sí, de Suriname, de Colombia, por favor, como estuvo Colombia. Y hay tantos otros países que en este momento se me escapan, y solo estoy hablando de América, y obviamente también parte de Estados Unidos, que también Estados Unidos Estados Unidos propiamente, pero hay muchos de habla hispana. Se me salió largo, ¿vieron? De habla hispana, y hay muchos mexicanos que están en Estados Unidos que extrañan mucho México y charlan mucho respecto a eso, y a mí me encanta eso. Después, Asia es otro tema, Europa es otro tema, obviamente Rusia, Indonesia, Europa, España, Italia, Francia, qué sé yo, Georgia, Kazajistán, cómo olvidarme, y todos los que están, Uzbekistán, no sé, Corea del Sur, Japón. Les podemos nombrar un montón de países y me estoy olvidando y no quiero hacerlo porque realmente China, no quiero olvidarme de ninguno, y obviamente me estoy olvidando un montón y les pido disculpas por lo que me estoy olvidando. Y voy a nombrar algunas personas que realmente me vengan a la memoria en este momento, y no son todas, pero que realmente debo agradecerle. Fer de Ecuador, mi amiga del alma, Misis, como le digo, que me ha sostenido en buenas y malas desde un principio que abrí el canal. Te mando un beso enorme. Gracias a vos, Fer, que te quiero tanto y vos lo sabés. Después me voy para la otra punta, en Rusia, Alexei, a Sasha, 2 grandes amigos de Rusia. ¿Cómo puede ser que haya trascendido tanto que ni el idioma importe? No importa, con traductores se puede hacer amistades igual. Es maravilloso. Están acá, están representando esta placa. Pato, yo nunca te olvido, Pato. Pato, vos también formas parte de esta placa de Rusia. Y muchos más de Rusia, que un logotipo de un hombrecito viejito, que user no sé qué está ahora, no te puedo nombrar por eso, pero también siempre Sergey, por ejemplo, que hay, bueno, ya sé, dirán cuántos Sergey hay, cuánto puedo decir, Andrei, Sergey, Alex, y yo nombré a todos, no, pero hay un Sergey en especial, y hay un Alexei en especial, y ellos saben quiénes son. Después, sigamos nombrando México, hoy me voy a olvidar. Primero que nada, Andrés de Dialoguemos Bien, gracias por todo lo que me envías todo este tiempo, siempre mandándome cosas por Instagram, me manda un montón de información de México, sos un amor de persona.
De ahí Lupe Limón, mi limoncito mexicano. De México tenemos a Manuel, tenemos a Enrique. En México tenemos a tantos en México que hay y ya se me olvidan los nombres. ¿A quién más? A Fernando de México, a Eduardo, a Ramón. Hay un montón de gente en México que no puedo nombrar a todos realmente. Después María del Carmen, a mi gran María de Andalucía, a Ana de Andalucía. Dios mío, estas dos andaluzas, salerosas malagueñas, por Dios lo que son estas mujeres. Y yo las adoro, porque las adoro y las vas conociendo. De Colombia, Luis, por favor, Luis. Luis creo que es uno de los suscriptores más fieles que conocí en mi vida. Te ve todas las reacciones y alienta al mundo a decir: vamos, Marita, que se puede, vamos, pongan me gusta. Un capo, le decimos acá. Gracias, Luis. Daniel de México, Dani Valadez, que me acuerdo el apellido por el Divo de Juárez. Mi Blanquita Morris, que está en Estados Unidos, pero es de México también. Blanquita Morris. Después también tenemos, de México también teníamos a Abraham Flores, que también lo queremos mucho. Tenemos a Zuquero 72 durante tanto tiempo. Ahora hace mucho que no escribimos. ¿A quién más? Ay, Dios mío, tanta gente. A todas las Dears, me acuerdo de todas, y ahora no se me viene ninguna. Estela, Lili, la chica rubia tan hermosa, Analía era, es una chica rubia, creo que es Analía. ¿Quién más? Las fanáticas de Forestela, Carolina, una mujer mayor que tiene un entusiasmo que, madre mía, Dios mío, ojalá tuviéramos el entusiasmo de Carolina, creo. Por Forestela. A Priscila Yard. Priscila, amiga mía, te mando un beso. Ella es de las islas de Suriname. No, las islas de... Bueno, vos me corregís, pero también estaba en Holanda, porque, bueno, tienen algo que ver. Lobo Motoro es Lobo. Qué paciencia me tiene Lobo. Lo que pasa es que es un metalero Lobo. Entonces yo puedo poner algo de metal, pero a veces Lobo me tira un heavy metal muy pesado y muy largo y no puedo. Yo con todo gusto te lo escucho. Nunca dejo pasar una canción que me sugieras, pero a veces no puedo hacer las reacciones tan largas. La gente nueva de Chile, de los Jaivas que se han incorporado, todavía no pude familiarizarme con todos los nombres, pero... Hay una chica que me escribió muy amable, Julieta, ¿cómo era el nombre? No me acuerdo, o Guadalupe, bueno, no sé, una chica muy amable de los Jaivas, divina. A toda la gente de Shakira, bueno, de todos, los que siguen a Solís. Tampoco quiero hacer esto muy extenso y sé que me estoy olvidando, seguro que voy a decir, uy, no nombré a tal, se me va a reofender, porque es fundamental en mi canal y seguro me va a pasar, porque es lo que pasa. Todos los amantes del heavy, que saben que a mí el heavy me encanta, todos los amantes de Daria, que me encantaría ponerla más, pero no tengo tanto público de un rock tan pesado. Gracias, Pato, por haberme conseguido esa foto de Daria que dice Marita Arquer. Gracias, Pato, gracias. Es parte de esto. Tantas cosas hermosas. Solo me viene alegría al pensar en todo lo que hemos pasado, realmente. Soledad, creo que es Soledad, que me pide mucho a LP. Yo comencé con una reacción de LP y después nadie más me pidió, solo creo que esta chica me pedía un par más. Y no me animo a hacer con tan poco requerimiento a repetir de LP. Así que si les gusta LP, les pido por favor que se sumen a pedir. Porque yo comencé con una reacción de LP, justamente. Y a mí me encanta, yo escucho LP. Y bueno, por último,
agradecer a todos los fans de Putri y Ariani, que creo que fue el impulso final que dieron. Se suscribieron de Indonesia un montón de personas cariñosas, con una cultura muy sana, muy fresca, muy amable, muy agradecida. Y se suscribieron un montón. Y les mando un abrazo cariñoso de parte de Messi. No, mentira. Porque muchos me dicen saludos a Messi. No tengo para saludar a Messi, pero bueno, en mi corazón sí lo llevo, pero no tengo para saludar a Messi. Ojalá, pero no. Pero son maravillosos. Y Putri es un encanto y no necesita ganar ningún concurso. No necesita eso. Ya seguiremos pasando y pasando y pasando a Putri porque es una genia, porque es una artistaza, como todos los que están en mi canal. Yo defiendo a morir a todos los artistas de mi canal. A todos, siempre. Ya hablé mucho. No me digan que hablo mucho, porque ya lo sé, soy argentina. Ustedes se están metiendo en un canal argentino y pretenden que yo me calle. ¡Es imposible! ¡Es imposible! Hago lo posible, pero somos charlatanes. Nos caracterizamos por hablar mucho. Es así. Yo puedo estar hablando una hora tranquila, sola, me desahogo y ya está. Pero bueno, así somos, transparentes, leales. Decimos lo que sentimos sin ningún tipo de filtro. Y no me gusta la grosería, no me gusta, por eso no encuentran reggaetón y ese tipo de cosas, porque ese tipo de ritmos, si hubiese sin groserías y sin malos hábitos, yo no tendría problema con el género en sí. No es que tengo algo contra ese género, tengo contra los malos mensajes. Entonces, trato de mantener ese tipo de calidad en el canal. Y voy a tratar de mantenerlo y seguir abriendo y que este canal siga unido por la cultura, unido por... los invito a que miren las reacciones de otros países. ¿Por qué? Porque se abre la cabeza de una manera. Ustedes no saben lo que se pierden al no escuchar las tradiciones de otros países. No saben lo hermoso que es escuchar la música tradicional de otro país. No, cada uno entra en su país, en lo general es así. Y yo lo comprendo. De Argentina no pongo nada. ¿Por qué? Porque nadie de Argentina se interesa en entrar a una Argentina. Es lógico, si yo ya lo conozco. Pero sí, entre ustedes, esto sería maravilloso, que se ayuden, porque de esa manera se entretienen entre un tiempo y el otro, entre que haga una reacción de un país a otro, y además abren su mente a que existen otros ritmos diferentes, y no saben cómo me cambió la vida a mí en un año escuchando música de diferentes culturas. Es lo más hermoso que me pasó después de esta placa que lo representa a ustedes. Les mando un beso cariñoso, un abrazo sincero y bueno, hasta la próxima reacción. Chau, chau.